Hola amigos de YouTube, reciban un cordial saludo. En este nuevo video les voy a hablar acerca de los síntomas presentes en la prediabetes. Según el CDC, la prediabetes es una afección grave en la que los niveles de glucosa en la sangre son más altos de lo normal, pero que todavía no han alcanzado a llegar a los niveles suficientemente altos para que se diagnostique una diabetes tipo 2. Aproximadamente 96 millones de adultos en los Estados Unidos padecen prediabetes y más del 80% de ellos no sabe que tiene prediabetes. El paciente con prediabetes tiene mayor riesgo a presentar diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares y derrame cerebral. Las buenas noticias es que la prediabetes en la mayoría de los casos se puede revertir o frenar para que no aparezca la diabetes tipo 2. ¿Qué causa la prediabetes? La principal causa de la prediabetes es la resistencia a la insulina. La insulina es una hormona que se produce en el páncreas, específicamente en un tipo de células denominada célula beta. Y esta célula beta detecta niveles altos de glucosa y responde lanzando una descarga de insulina al torrente sanguíneo. Los pacientes con ciertas características, como por ejemplo la obesidad, sobre todo la obesidad central abdominal, medida por la circunferencia de la cintura, observan un factor de riesgo más alto. Por ejemplo, en los varones, si tiene mayor de 95 centímetros de perímetro abdominal y en las mujeres mayor de 82 centímetros del perímetro abdominal. Esta es una característica que hace que se presente resistencia a la insulina y por ende obviamente mayor riesgo de presentar prediabetes y posteriormente diabetes tipo 2. Dicho de otra manera, el páncreas produce una cantidad X de insulina que es capaz de movilizar toda la glucosa extra que se encuentra en la sangre hasta el interior de la célula. Esto ocurre en condiciones normales. El paciente que presenta resistencia a la insulina, el páncreas debe producir el doble de la insulina y algunas veces mucha mayor cantidad de insulina para poder movilizar la glucosa al interior de la célula. O sea, la célula beta pancreática en el paciente con resistencia a insulina o prediabetes o diabetes tipo 2 está trabajando en un 200 o 300% de su capacidad para poder normalizar los niveles de glucosa que se encuentren en la sangre. ¿Cuáles son los criterios para saber si un paciente tiene prediabetes? Para poder saber si un paciente tiene prediabetes debemos conocer los niveles de glucosa en su sangre. El nivel normal de la glucosa en sangre oscila en un rango entre 70 y 100 miligramos sobre decilitros y se considera prediabetes si los niveles de glucosa se encuentran entre 100 y 125 miligramos sobre decilitros. O sea, todavía no alcanzan los criterios para que sea diagnosticado el paciente como diabético tipo 2. El cual la glucosa debe estar por encima de 126 miligramos sobre decilitros. En realidad son dos glucosas que se deben realizar y se deben realizar otros exámenes como la glicemia pre y post. Pero siempre deben estar para que sea diagnosticado como diabetes tipo 2 mayor de 126 miligramos sobre decilitros. Entonces, ¿cuáles son los síntomas que se presentan en la prediabetes? ¿Cómo puede saber un paciente si tiene prediabetes? Algo muy interesante es que en la mayoría de los casos, como el páncreas es capaz de movilizar la glucosa, aunque trabaje mucho este páncreas, no presenta síntomas el paciente, porque obviamente el páncreas alcanza a normalizar los niveles de glucosa y el paciente no presenta síntomas, pero con el transcurrir del tiempo esta célula se va saturando, la célula beta se va saturando y los niveles de glucosa van aumentando y al páncreas le queda muy difícil poder contrarrestar esos efectos y poder contrarrestar los niveles tan elevados de glucosa. Entonces la célula se satura, los niveles de glucosa se elevan y el paciente ya presenta síntomas de diabetes tipo 2. Entonces, pero para que esto pase de que el paciente llegue a prediabetes, a diabético tipo 2, pueden pasar incluso hasta 10 años. Dependiendo los estilos de vida que tenga el paciente, pues pueden ser menos tiempo o más tiempo. O incluso frenar hasta allí la prediabetes. Pero pueden durar mucho más tiempo. También se pueden presentar algunos síntomas que orientan al médico y también al paciente a que pueda presentar que el paciente tenga prediabetes, como son por ejemplo la presencia de zonas de la piel que presenta un oscurecimiento anormal. Esto afecta las axilas, la ingle y el cuello, sobre todo la parte posterior del cuello, que se conoce como acantosis nigricans. Y esta acantosis nigricans se presenta en pacientes que tienen obesidad y resistencia a la insulina.
También se puede presentar unas lesiones en el cuello llamadas acrocordones, que se pueden confundir con verrugas, pero que no tienen una causa vírica y son causadas por la resistencia a la insulina. ¿Cuáles son los factores que causan prediabetes? Existe un componente genético, pero también hay factores modificables como son la obesidad, como ya se había mencionado antes. La obesidad es la principal causa de resistencia a la insulina, por lo tanto es un factor de riesgo importante para el desarrollo de diabetes. Y por otro lado también tenemos el sedentarismo, que va de la mano con la obesidad. El sedentarismo, además de ser la principal causa de obesidad, también es un factor de riesgo importante para la resistencia a la insulina, ya que este debilita el sistema cardiovascular, hace que se acumule grasa que ocasiona inflamación, agravando el cuadro clínico. Y otro factor de riesgo es la presencia de dislipidemia, como colesterol, triglicéridos elevados, la hipertensión arterial, el tabaquismo. Todo esto agrava el cuadro clínico. Otros factores de riesgo son los grupos étnicos. Por ejemplo, los pacientes afroamericanos y los latinoamericanos son más propensos al desarrollo de prediabetes y por ende de diabetes tipo 2. Los pacientes con síndrome de ovarios poliquísticos son propensos al desarrollo de diabetes y algunos medicamentos también podrían ayudar al desarrollo de la diabetes. ¿Cómo se diagnostica la prediabetes? Ya habíamos hablado de un criterio diagnóstico que es la glicemia en ayunas, que debe estar entre 100 y 125 miligramos sobre decilitros. Se puede realizar una prueba de tolerancia a la glucosa, en la cual el médico le ordena al paciente que se tome un jugo que tiene 75 gramos de glucosa. Entonces, y este valor, después le realizan una prueba de glucosa a las 2 horas y el valor debe estar entre 140 y 199 miligramos sobre decilitro. También se realiza una hemoglobina glicosilada y esta vamos a encontrar unos valores entre 5.7 y 6.4, un poco por debajo del criterio diagnóstico para decir que el paciente tiene diabetes. También podríamos evaluar los niveles de insulina pre y postprandial, o sea, en ayuna y 2 horas después del desayuno. Estos criterios no están establecidos como diagnóstico, pero sin embargo orientan mucho a un diagnóstico más certero. ¿Cómo podemos prevenir la prediabetes? La prediabetes se previene con estilos de vida saludable, cambiando los factores de riesgo modificables, como por ejemplo manteniendo un control de peso. Esto lo podemos lograr haciendo ejercicio por lo menos 30 minutos diarios. También alimentándonos sanamente con frutas, verduras, cereales integrales. Estos ayudarán a bajar de peso y evitar la acumulación de grasa en el organismo, controlar la presión arterial. Y si usted es hipertenso, se recomienda tomar los medicamentos de acuerdo a la prescripción médica. También se debe eliminar cigarrillo y alcohol, muy importante. ¿Existe un tratamiento para la prediabetes? La respuesta a esta pregunta es no. La prediabetes se trata con estilos de vida saludable. En algunos casos muy particulares, el paciente presenta obesidad mórbida en la cual se le dificulta mucho bajar de peso. El médico puede ordenar un medicamento que se llama metformina, ya que este medicamento ayuda a controlar los niveles de glucosa en el organismo. Si te ha gustado esta información, no se te olvide darle un like, suscribirte al canal y activar la campanita de las notificaciones. De esta manera estarás al tanto de toda la información de tu canal de bioquímica, el canal de medicina y salud. Un abrazo y bendiciones a todos.